Muy buenas noches y bienvenidos a las 8 en punto. Hoy día, como les dije ayer, vamos a conversar con Salvador Arias, ex diputado del FMLN, actual asesor económico de la fracción legislativa de ese partido en la Asamblea Legislativa. Salvador escribió un libro que se llama Atlas de la Pobreza y la Opulencia en El Salvador, un libro que seguramente le tomó mucho tiempo y que tiene mucha información interesante y que obviamente, digamos, plantea una teoría que hoy día muy pocos están planteando, que es básicamente el cambio del modelo económico por un modelo, yo diría, casi radicalmente distinto. Creo que es importante conocer su punto de vista y conocer la información que contiene este libro. Por eso lo invité esta noche. Buenas noches, Salvador, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Gracias. Gusto verte. Muy bien, te veo. Mucha gente me preguntó muchas veces por ti. ¿Estuviste un poquito enfermo? Ya bien, gracias a Dios. Gracias, sí. ¿Sí? Ya estamos aquí, por bueno, suerte. Gracias. Qué bueno, Nacho. digamos, porque mucha gente me preguntó por ti durante mucho tiempo, digamos, y obviamente estoy informando a alguna gente, incluso por correo, sí, sabemos que está mejor, sabemos que... Y aquí está ahora. Vamos a saludar a Banco Agrícola que hace posible este primer segmento de 8 en punto. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, voy a aprovechar también de saludar a un queridísimo amigo, Oscar Bonilla, expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, que está delicado de salud. Un abrazo, todos mis mejores deseos para que la salud vuelva a ti, querido amigo. Bueno, Salvador, esto toma tiempo, ¿no? Bueno, ¿producto de cuánto tiempo este libro? Comenzó en el 2004. Ah, el 2004. Ya. Sí, más o menos 6 años. Y básicamente la información económica está centrada en el 2007, ¿no? No, la información económica realmente recorre los 20 años de los 4 gobiernos de Arena. Ya. Está desde 89 hasta 2009. Lo que pasa es que la información central última está basada en el censo económico del 2005. Ajá. El censo poblacional 2007 y las encuestas de ingresos y gastos del 2007, pero en un periodo de 20 años. Ya. Tu teoría, digamos, básicamente, o tu conclusión, perdón, es que en El Salvador existe demasiada concentración de riqueza en pocas manos. Sí, mira, el libro en la primera parte, el primer capítulo, hace un análisis de cómo desde el comienzo del neoliberalismo con el primer gobierno de Arena inicia un nuevo proceso de concentración y centralización del capital en El Salvador. Hay una reorganización de los grupos económicos que llegan a conformar 8 grandes grupos económicos que controlan el capital comercial, financiero. Tú dices ya no hay 14 familias, hay 8 grandes grupos económicos. Sí, de hecho sí hay una recomposición del aparato económico en la primera etapa del proceso, que después en la etapa final del proceso de recambio del proceso de concentración y centralización, hay una combinación ya de este capital de la burguesía oligárquica, que le llamo yo, con el capital transnacional, terminando al final, hasta el presente, donde tú tienes una economía que básicamente está dominada económicamente desde el punto de vista de manejo de los activos de este país por las empresas transnacionales más que por capital salvadoreño, solo que asociados en una estrategia económica política que conforman, digamos, la nueva clase de poder en El Salvador. ¿Cuánto más o menos, digamos, es lo transnacional y cuánto lo nacional hoy día en el componente global económico? Mire, el componente global ya, las transnacionales te manejan según el análisis de las empresas que vemos acá. Nosotros hicimos un recorrido por 728 empresas a través de sus balances, estados financieros, sus juntas directivas, y esas empresas transnacionales que logramos introducir acá manejan alrededor de 18.000 millones de activos. Si a esos activos le sumamos los activos que maneja la burguesía oligárquica de El Salvador, que al desprenderse del aparato financiero porque lo venden, ya juntos los dos
están manejando alrededor de 25 mil millones de dólares de activos en este país. O sea que es un manejo de un capital realmente importante que explica cómo, y aquí en el libro se explica, existen ahora grupos económicos, familias, que pueden hablar de tener más de 1.000 millones de dólares de capital. O sea, una cosa increíble, de fortunas inmensas. Las fortunas son mucho mayores a las que habían antes, sí, pero en términos de grupo, no en términos individuales. De grupo y de familia, realmente, porque nunca había existido niveles de acumulación de riqueza tan inmensos como este país. Te puedo decir que, por ejemplo, la familia Cristiani, que si uno ve el tema de la banca, cómo vendieron el sistema financiero y todas las empresas que tienen, es una familia que sin duda alguna tendrá más de 1.000 millones de dólares de capital, y así hay otras, los dueños, anteriores dueños del Banco Salvadoreño, los anteriores dueños del Banco Agrícola, porque como no solo eran los bancos, sino que eran conglomerados financieros, que se inicia este proceso, y aquí se analiza en detalle cuáles son los 11 mecanismos que utiliza este nuevo grupos económicos para tomar control de la economía. Pero siempre ha tenido control de la economía. Sí, o sea, no, pero los grupos de poder siempre tienen alguna forma de control de la economía aquí en China y pasando por Estados Unidos. Pero lo que pasa es que en El Salvador hay una etapa que es cuando se da la guerra, en la década de los 80. Acuérdate que los Estados Unidos en la guerra contra insurgentes expropia la banca, expropia el comercio exterior. Entonces crea una estructura estatal en el sistema financiero y el sistema del manejo del comercio exterior y otras, la raza, otros sectores estratégicos, la energía eléctrica, tanto la generación como la distribución, el aspecto de la telefonía, eran sectores que tenía el Estado. Entonces, cuando en el 89 entra el primer gobierno de Arena, manejado por Cristiani, inician una recomposición del capital, quitándole recursos al Estado, trasladándoselos al capital privado, quitándose impuestos, haciendo una serie de manejos. Aquí hay 11 mecanismos que se explican cómo ellos con esos 11 mecanismos llegan a acumular fortunas que jamás antes se habían podido ver en El Salvador. ¿Por qué si la Junta Revolucionaria de Gobierno y el Partido Cristiano en ese momento lleva a la expropiación de grandes capitales, al control del Estado, y crea una situación totalmente distinta a la existente antes y la existente hoy día? ¿Por qué el FMLN en su momento no aprovecha la oportunidad de llevar a cabo su política, digamos, porque era el Estado ideal para iniciar una política que el FMLN propugnaba en ese momento? No, mira, la diferencia es que... O sea, nunca el Estado había tenido tanto como tuvo en ese momento, nunca había habido una situación tan cercana en manos del Estado. Lo que pasa es que el objetivo y la estrategia de esa captura del Estado de estos aparatos económicos viene de lo que es la Alianza para el Progreso, donde el imperialismo americano, los norteamericanos buscan desesperadamente descongestionar los procesos revolucionarios que sean en América Latina, en el caso de El Salvador, pero cuando ellos toman estas medidas, las toman en un carácter contrainsurgente, no para resolver los problemas del país, no para buscar desarrollo, sino con el objetivo únicamente de quitarle bases sociales a la revolución salvadoreña, que no lo logran, porque de nada les sirve, lo hacen con vicios de corrupción. Cuando se hace la reforma agraria, los militares que se tomaron las propiedades, las saquearon, las descapitalizaron, después administraban técnicos las propiedades, les cargaban los créditos a los campesinos, pero ellos se quedaban con el dinero. La administración de los bancos fue totalmente fraudulenta. Entonces, porque no era un proyecto de desarrollo, no era un proyecto para resolver los problemas socioeconómicos del país, sino que era un proyecto dedicado a la contrainsurgencia para no dejar que la revolución salvadoreña y el FMLN avanzara en la construcción de una nueva sociedad. Ya, y tú dices, estos poderes económicos han trabajado de la mano con los gobiernos, han utilizado al Estado para, digamos, tener cada vez más dinero, y transformarse en grupos altamente millonarios. La realidad es que lo que se da es que desde la llegada de Arena, digamos, ya no solo el Estado es administrado para ellos, sino que es administrado por ellos. Y las diferentes políticas que implica el modelo neoliberal en El Salvador tiene como objetivo central recomponer sus riquezas, generando nuevos mecanismos de concentración, acumulación y centralización. La primera medida es la privatización de la banca. ¿Qué es lo que hacen? Aquí se explica. Bueno, la banca le quitan todos los créditos de la cartera mala, ¿verdad? 3.400 millones de colones que pasan al Banco Central, que todavía lo sigue pagando el pueblo salvadoreño. Después que le quitan eso, hacen una ley
donde, como yo digo, se apropiaron, se robaron legalmente la banca, porque a través de prestanombres, el presidente, que en ese era el momento del presidente, se queda como uno de los bancos más importantes del país, de una forma muy sencilla. Tú llegabas al banco y ya decía, mira, vamos a vender los bancos, pero sí, a estos, darles algunos empleados, pero el grueso la vamos a... Y efectivamente él no acepta eso, ¿eh? Él dice que eso es falso. No, ahí está. Pues mira, la ley solo permitía, en principio, que nadie podía tener más del 1% de las propiedades. Y no solo él, todo el grupo es económico que se queda con los bancos. Que no solo es él, son los 8, de ahí se conforman los grandes 8 grupos económicos, se complementan. Entonces, lo que hace que la ley te permitía a ti, tú entrabas al banco sin una acción y sin 5 centavos. Pero si a vos te decían, sí, dale vendele, tú llegabas, te vendían las acciones, te daban un crédito para que pagaras el 15%, firmabas el crédito, te daban otro crédito para que el 85% lo pagaras en 10 años, y tú, sin entrar sin 5 en la bolsa del banco, salías con 100.000, tantas acciones, salías con capital. Claro, ese capital que tenías, al año siguiente, como la banca se quedó totalmente sana, empezó a tener unas grandes utilidades y empezaron a tener una gran distribución de utilidades, y entonces ellos pagaron fácilmente el 15%, entonces se quedaron con la banca sin sacar 5 en la bolsa. Esa es la historia real de este país. Aquí te explico. Ese fue el primer mecanismo. El otro mecanismo, el mecanismo de los impuestos. El capital se quitó los impuestos y le pasó los impuestos al pueblo. El IVA, los impuestos específicos, el impuesto sobre la renta a los trabajadores, a los asalariados en general, donde está la gran carga tributaria. Entonces el capital deja de pagar impuestos, y así el tema de los salarios mínimos, se mantienen salarios bajos. Entonces están explicados los 11 mecanismos, la corrupción. Aquí hay una recopilación de las diferentes denuncias de corrupción que hay en todo el periodo. Entonces, la sustracción, aquí no se gusta que se diga así, pero en la realidad hay un robo de impuestos en El Salvador, en la medida que tú, por ejemplo, los grandes receptores del IVA no le trasladan todo el IVA al gobierno. Eso el embajador de Estados Unidos lo dijo, y hace poco el actual ministro de Hacienda salió diciendo que efectivamente aquí hay muchas familias, empresas que no pagan impuestos, pero además tú vas a analizar los niveles de fiscalidad de empresas que te ganaron 151 millones de dólares de utilidades en un año y pagan 8 centavos de impuestos por cada dólar, pero en cambio tú, como simple consumidor, seas campesino, seas un asalariado, pagas 13 centavos de dólar. Eso me llama la atención. Sí. Tú dices que los asalariados pagamos 35% de impuestos, sí. Y las empresas el 8%. Sí. Y esa que paga bastante. Pero espérate, tú estás poniendo nosotros el IVA, tú dices pagamos 10% de renta, 13% de IVA. Sí. La empresa también paga IVA. Ah, no, te lo traslada. Pero paga IVA. Jamás, no. ¿Ya? Una empresa no paga, eso trasladan todo. Una empresa te traslada, todo el IVA lo paga el consumidor final. Pero no pagan impuestos. El que paga sos tú. Y el impuesto de la renta que pagan es mínimo, lo evaden bajo este mecanismo. Hicieron leyes a propósito para lo que le llaman la elusión fiscal, que te justifican que gastos que no son costos aparezcan como costos, te reducen las utilidades y pagan menos impuestos. Además, la doble declaración, se conocen los 3 balances que se entregan, uno que se entrega Hacienda, otro que se entrega a la banca cuando querés crédito, otro cuando le vas a distribuir utilidades a los accionistas, y eso es ¿Y eso sigue siendo así? ¿Con este gobierno? Sigue siendo así, no se ha resuelto. Bueno, es una cosa que tienen que resolver, tienen que sanear realmente la administración fiscal. Estás hablando de una evasión de 1.500 millones de dólares. De 1.500 millones